Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Mateloqueando con Pitágoras. Hoy vamos a visitar a una familia muy especial, la familia angular, y lo vamos a hacer rigiéndonos por el precepto de Arquímedes cuando dice que las matemáticas revelan sus secretos solo a quienes se acercan con amor puro. Así que vamos a acercarnos con esa condición y a disfrutar de la belleza de una disciplina que tiene cantidad de variables. Para ello, iniciemos con una caricatura. Dice eh, el ángulo obtuso, pero yo creía que ahora ya serías más abierta conmigo. Y el ángulo agudo le contesta, mira, olvídalo, eres demasiado obtuso. El ángulo obtuso habla de un mirar amplio, con una visión, diría yo, distendida, mientras que el agudo es una visión más puntual, más inquisitiva, da menos posibilidades a poder hacer suposiciones, qué sé yo. Lo cierto es que vamos a hablar de esto, de los ángulos obtusos y agudos, de estas familias tan interesantes en el campo angular. Pero para poder trabajar con ellos, vamos primero a establecer el concepto de clasificar, que es el que vamos a usar acá. Cuando yo hablo de clasificar, hablo de ordenar o dividir un grupo de elementos en clases a partir de un criterio determinado. Es decir, voy a fijarme a alguna característica o características y mediante ellas voy a empezar a establecer grupos diversos. En matemática, el criterio debe contar con tres elementos muy puntuales. Primero, ser claro, significa utilizar las palabras simples que todos puedan entender con facilidad. Conciso, que significa que no vamos a utilizar más lenguaje de la cuenta, y preciso, que responde realmente a los requerimientos que andamos buscando. Pongamos un ejemplo, vamos a utilizar un criterio fuera de la matemática, criterio de composición de los residuos para efectos de manejo de los desechos. Pues bien, una buena clasificación tendría estas 5 variedades. Los desechos orgánicos, que son aquellos que son biodegradables de origen vegetal o animal, los plásticos, los de vidrio, los de papel y los de metal. Vean ustedes que con esto yo puedo distribuir los desechos, ubicarlos, porque me identifican claramente cada grupo quién debe formarlo. En el campo de los ángulos, estos pueden clasificarse empleando un criterio que tiene dos elementos: la medida de las aberturas de los ángulos y su ubicación en el círculo trigonométrico. Vamos a empezar, vamos a trabajar. En el primer cuadrante, nosotros podemos encontrar aberturas que están entre 0 y los 90 grados. Ahí, en este primer cuadrante, vamos a encontrar tres variedades, tres clasificaciones. Los ángulos nulos, que son aquellos cuya abertura es una abertura de 0 grados. Vamos a dejar la manecilla roja o el lado rojo del ángulo fijo y vamos a hacer girar la manecilla azul para ir marcando las aberturas. En este caso, la manecilla azul está sobre la roja, marcando que no ha habido movimiento, no ha habido abertura, o que la abertura fue de 0 grados. Esos ángulos se llaman ángulos nulos. Luego tenemos los ángulos rectos, que son aquellos cuya abertura es de 90 grados, la cuarta parte del círculo trigonométrico. Ahí hay 90 arcos de 1 grado. Estos se llaman entonces ángulos rectos. Y el ángulo recto también es conocido con el término de ángulo escuadra, porque de alguna forma las dos manecillas están de manera perpendicular. Entonces establecen una escuadra. Por eso algunos le hacen, en lugar de hacerle la curvatura, la abertura, la curvatura de la circunferencia, le hacen una porción de un rectángulo en la abertura. Cosa que me parece a mí incorrecto porque, insisto, las aberturas se miden con circunferencias, no con rectángulos. Pues bien, y por último tenemos en este primer cuadrante los ángulos agudos, que son aquellos cuya abertura es mayor que 0, pero menor que 90 grados.
Por ejemplo, un ángulo como este que tiene una abertura de 45 grados, o sea, 45 arcos de 1 grado cada uno, sería un ejemplo de ángulo agudo. Pero los puede haber de 10, 35, 65, qué sé yo. Esas diversidad de ángulos perfectamente calzan acá. Bueno, si uno coloca la mano abierta en esta posición que la estoy mostrando acá, podemos perfectamente ver ahí las aberturas de un ángulo de 0 grados, de 30 grados. Vean ustedes que el ángulo de 0 grados lo da el meñique, el anular el de 30 grados, el corazón me marca una abertura de 45 grados, el índice me marca una abertura de 60 grados y el pulgar una abertura de 90 grados. Cuando tengan alguna duda sobre estas medidas que son muy utilizadas, dicho sea de paso, pues entonces utilicen su mano, ábranla en esa condición y ahí van a poder encontrar los ángulos nulos y los ángulos agudos y también el ángulo recto. Bueno, ahora vamos a trabajar en el segundo cuadrante. En ese segundo cuadrante vamos a encontrar las aberturas que están entre 90 y 180 grados. Y vamos a poder ahí establecer dos variedades de ángulos. Los ángulos obtusos, que son aquellos cuya abertura es mayor que 90, pero menor que 180. Por ejemplo, en este caso, vamos a marcar un ángulo que tiene una abertura de exactamente 135 grados. Cualquier ángulo mayor que 90, menor que 180 en su abertura, tendrá entonces que ser un ángulo obtuso. Y ahí mismo, en ese segundo cuadrante, cerrando ese segundo cuadrante, tenemos los ángulos llanos, cuya abertura es de 180 grados. Ese ángulo podemos dibujarlo de la siguiente forma. ¿Estamos? Y ocupa exactamente la mitad del círculo trigonométrico, con 180 arcos de 1 grado cada uno. Luego nos vamos a un tercer y cuarto cuadrante. En este tercer y cuarto cuadrante vamos a encontrar los ángulos que están entre 180 y 360. O sea, ya que cubre todo el círculo trigonométrico. En esto podemos identificar dos variedades de ángulos. Están los ángulos cóncavos, que son todos aquellos ángulos cuya abertura sea mayor que 180, pero menor que 360. Estos ángulos, por ejemplo, podría ser este ángulo cuya abertura, si la miramos con detenimiento, nos marca exactamente 225 grados. Evidentemente también puede haber un ángulo cóncavo de 270 o de 300 grados. Cualquiera que sea mayor de 180, menor que 360, será cóncavo. Y en el arco cerrando, digamos así, la parte cuarta de ese círculo trigonométrico, el ángulo completo, que es un ángulo cuya abertura es de 360 grados. Este ángulo es cuando la manecilla gira, da un giro completo en la circunferencia y entonces marca una abertura de 360 grados. Se diferencia del de 0 grados, que hay que hacerle esa marca dictando que la manecilla giró en la totalidad del círculo trigonométrico. Bien, esas son clasificaciones que podemos encontrarlas de manera muy linda en nuestro cuerpo. La mano izquierda extendida marca un ángulo de 0 grados. Entre la mano izquierda y la cabeza están los ángulos agudos, cuya abertura va a estar oscilando entre 0 y 90 grados. En la cabeza encontramos el ángulo recto, 90 grados. Entre ese ángulo recto y el extendido o llano, que se da con la mano derecha extendida, encontramos los ángulos obtusos, mayores que 90, pero menores que 180. El ángulo extendido llano lo marca la mano derecha extendida, ocupando entonces, digamos así, la mitad del círculo trigonométrico. Por debajo de la mano derecha hasta llegar a la mano izquierda,
tenemos los ángulos cóncavos, que su característica es ser mayores que 180, pero menores que 360. Y la mano izquierda junto con la mano derecha van a marcar un ángulo completo, o sea, un ángulo de 360 grados. Así que la mano y tu cuerpo son transportadores que usted puede utilizar para establecer mediciones. Bueno, ahora bien, resulta que existe otra clasificación más general que la anterior, pero bajo los mismos criterios de ubicación en el círculo trigonométrico y abertura. Resulta que si trazamos una recta partiendo el círculo trigonométrico en dos, podemos determinar dos tipos de ángulos. Los ángulos convexos, cuya abertura está entre 0 grados y 180. Incluye a los obtusos, a los rectos y a los agudos. Esos ángulos se llaman ángulos convexos. Su abertura está por encima de la línea, entre 0 grados y 180 grados. Por ejemplo, son ángulos de este tipo, el de 45, el de 90 y evidentemente el ángulo también que habíamos visto, que tiene una totalidad de 135 grados. Bueno, luego están los ángulos cóncavos, cuya abertura está entre 180 y 360, pero sin tocar estos dos elementos. Aberturas por debajo de la línea, digámoslo así, que nosotros podríamos establecer, ahí podríamos marcar algunos, entre esos el ángulo de 270, ¿de acuerdo? Estos ángulos se llaman ángulos cóncavos. Entonces, convexos por encima de la línea, cóncavos por debajo de la línea. Convexos entre 0 y 180, cóncavos entre 180 y 360. Este término de convexo y cóncavo también es utilizado en matemática con cóncavo hacia adentro y convexo hacia afuera, utilizándolos con mucha frecuencia en líneas curvas. Entonces ahí podremos hablar del lado convexo o lado cóncavo. ¿Estamos? En la práctica, en la vida práctica, también se utiliza esto para, cuando se habla de cóncavo y convexo, se habla de algo que está totalmente concluido, digamos, que lo abarca todo. Y una caricatura nos marca muy bien también cómo se utiliza para algunas referencias. Por ejemplo, dice esta caricatura que me topé, que me encantó, que dice: desmotiva y duele que tu estado de ánimo esté cóncavo y al mirar a tu alrededor, la mayoría de la gente está convexo. Bueno, yo espero que luego de esta explicación, su estado de ánimo sea convexo, no cóncavo. Si es así, pues enhorabuena. Hemos terminado y entonces voy a invitarlos para que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com, a que compartan estos materiales con otras personas y a que visiten mi canal en YouTube, Matemalandia, donde ahí se encuentran cantidad de estos programas de Mateloqueando con Pitágoras. Muchas gracias.